La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Las Sagradas Escrituras nos dice a través del libro de Juan, capítulo 8, verso 30 y verso 31. Comenzando con el versículo 31 y vamos a continuar con el versículo 32. El tema que estaremos abordando es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el mensaje que tenemos para usted en el día de hoy. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa palabra encierra un contenido bastante amplio y bastante sencillo de poder entender. Hay personas que están esclavizadas a través de los diferentes vicios que los están corrompiendo, vicios que los están llevando a la desgracia. Mas Dios dice: si conoces la verdad te hará libre de fornicación, libre de adulterio, libre de hechiceros, libre de toda condenación totalmente. Y por lo tanto es necesario que conozcamos la grandeza del amor de Dios y el plan de Dios para restaurar al hombre. Esa restauración viene de Dios y Dios está interesado en restaurarle. El hombre ciertamente busca cada día corromperse, aunque algunos quieren salir de ahí, pero no pueden. Pero si tan solamente le dan oportunidad al Dios Todopoderoso, serán victoriosos, porque Dios hará el trabajo, ese trabajo que usted no puede hacer, de salir del pecado. ¿Qué hay que hacer entonces? Reconocer que necesitamos a un Salvador. Dios, el eterno Padre, nos ha dado un gran Salvador, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. A la luz de las Santas Escrituras, podemos considerar: cada individuo tiene la necesidad de reconocer su incapacidad para cumplir con las normas de Dios, y por lo tanto necesita a alguien con grande potencia para que lo capacite, para que le dé de su ayuda, de su fortaleza. Y ese es Dios. Mas el hombre dice: yo tengo mi religión. Es cierto que usted probablemente tenga una o mucho más que una, pero ninguna de esas religiones puede salvarlo. La única persona que tiene el potencial para poder salvar de todo pecado y de toda condenación es Cristo Jesús, el Salvador eterno, Hijo de nuestro Padre Celestial. El hombre, por su propia capacidad, no puede avanzar. Isaías, el profeta, nos dice claramente en el capítulo 64 y versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la condición del hombre pecaminosa. Mas el hombre no puede liberarse a sí mismo. Por lo tanto, debe de reconocer que hay alguien dispuesto a salvarlo, a transformar, a restaurar su vida. Como dije, el camino principal es Cristo Jesús para eso. Porque el hombre en su propia capacidad no puede.
Nadie hay que invoque el nombre de Dios que se despierte para apoyarse en Dios, por lo cual Dios tuvo que esconder de él el rostro y se alejó y dejó marchitar ciertamente la vida del ser humano, porque el ser humano le dio la espalda. Retomando lo que acabo de decir, está a través del profeta Isaías, capítulo 64, verso 7. Nadie hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ciertamente cuando no se tome en cuenta Dios, queremos hacer todas las cosas en nuestra capacidad. Nos hundimos y cada día más sentimos que nos morimos. Sentimos completamente nuestra vida sin esperanza, sin consuelo, sin dirección. Así se siente el alma cuando le ha dado la espalda al Todopoderoso. Mas Dios lo llama para restaurarlo, lo llama para bendecirlo, sacarlo del lodo cenagoso. Pero el hombre ciertamente que determina no buscar a Dios corre tanto peligro. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo en Romanos 3:9. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ciertamente, todos los pueblos de la tierra le han dado la espalda a Dios y por lo tanto han sido acusados los judíos. Los judíos recibieron la bendición de que Dios se les reveló directamente. Ellos pudieron ver la gloria de Dios y sentir la gloria de Dios, pero llegaron a tal grado de que se desesperaron, no quisieron seguir con el Todopoderoso y por lo tanto les vino toda desgracia a su propia vida. La maldición les alcanzó, tuvieron que perder su nación por más de una ocasión por causa de su rebeldía. Pablo dice claramente en Romanos 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso es cuando el hombre no ha determinado entregar su vida a Cristo. Entonces, Pablo declara, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del hombre. El hombre busca la prostitución, busca la vagancia, busca el alcohol, busca las drogas, busca todos los placeres menos a Dios, busca todas las vagancias menos a Dios. Todos se han desviado, a unas se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Así dice el Señor a través de Pablo, que es la condición del hombre. Según Romanos capítulo 3, verso 13, vemos una condición cada día más terrible. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. De su boca ciertamente está llena de maldición, por eso sale toda clase de maldición y amargura. Porque su boca está llena de maldición y de amargura, también sus pies se apresuran para derramar sangre. Por donde quiera hay derramamiento de sangre, porque el hombre ha perdido el amor, ha perdido la sensibilidad, no ama a Dios, tampoco al prójimo, y decide derramar la sangre de su prójimo. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, en vista de esto, si esta es
la condición suya, entonces usted necesita arrepentirse de su pecado con gran sinceridad. Si usted se humilla delante de Dios, confesando toda esta clase de pecados mencionados, usted será libre por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la palabra de Dios. Pero el hombre necesita arrepentirse. ¿Por qué necesita arrepentirse? Si no hay ciertamente un cambio, no hay una actitud que obre justicia, que obre rectitud o correctamente, entonces necesita inmediatamente arrepentirse de su pecado con toda la sinceridad y apartarse del pecado para servir a Dios. En Lucas capítulo 15, los habitantes del cielo se regocijan por cada pecador que se arrepiente. Cuando el hombre se humilla delante de Dios, Dios ciertamente se alegra, los ángeles se alegran por causa de que ese hombre, esa mujer se arrepintió, o esa familia, ese pueblo, esa ciudad o esa nación. Qué interesante es arrepentirse. Traemos regocijo no solamente a nuestra sociedad, traemos regocijo también a los habitantes del tercer cielo. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, se habla de la parábola de la oveja perdida. Eso muestra sinceramente el deseo ardiente de Jesucristo como el Salvador, buscar sus ovejas para salvarlas. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta encontrarla? Y dice más el Señor Jesús, cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso de haberla encontrado. Al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y agrega el Señor Jesús diciendo: así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, si usted ha perdido la esperanza, recuerde que hay esperanza para usted. Jesús lo está buscando porque usted es la oveja perdida. Si es la oveja perdida, entonces Jesús está en busca suya. Permítale que le encuentre. Permite que él restaure su vida. Su vida será restaurada. La vida de los suyos también será restaurada. Es que os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 verso 38 nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Los dones se manifestarán inmediatamente. El gran regalo del perdón, la salvación, será manifiesta en su propia vida tras el arrepentimiento genuino. En Hechos capítulo 3, verso 19, predicando el apóstol Pedro a una gran multitud, dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ciertamente la bendición viene tras el arrepentimiento. Dios no desea que usted sea condenado. Para eso es que Dios ha provisto a su propio Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempos gloriosos,
tiempos de paz, tiempos de alegría, tiempos de libertad, tiempos de confort a vuestras almas. El arrepentimiento es importante. En Hechos capítulo 17, verso 30, Pablo predicando públicamente dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Imagínense lo que Dios declara a través de Pablo, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué clase de ignorancia? La ignorancia de conocer a Dios, la ignorancia de conocer la verdad, la ignorancia del gran plan salvífico de Dios. Eso ciertamente, por eso el hombre se había ido en pos de dioses que no son dioses. Se había ido tras de sus placeres, tras la vagancia, mas Dios, habiendo pasado por alto toda esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar del universo que se arrepientan, porque Dios está dispuesto a perdonarlos, está dispuesto a traer restauración, dispuesto a darles vida, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, dice Pablo, testificando también ante el rey Agripas. Y dice Pablo en Hechos 26, verso 20 y verso 19 y 20, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese es lo que Dios espera de usted, que se arrepienta y comience a obrar eficazmente con justicia. Si practica justicia todo el tiempo de su arrepentimiento, Dios jamás va a permitir condenación para su propia vida, sino que lo guardará eternamente y lo limpiará para que lleve fruto y que su fruto permanezca para siempre. A través de Romanos capítulo 2, verso 4 se dirige: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si despreciamos el amor, la misericordia, la compasión de Dios a través de Jesucristo, entonces se pierde todo. No hay más esperanza, no hay más consuelo, no hay más perdón. Pero si reconocemos ciertamente que Dios tiene toda la disposición de perdonar nuestros pecados, debemos volvernos a Él y arrepentirnos y confesarle todas nuestras maldades, nuestras abominaciones. Él será fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos. Y Pablo declara en Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, es decir, de su bondad, de la paciencia que Él tiene de esperarles, de esa longanimidad, es decir, de ese tiempo extenso, ignorando que su benignidad, su misericordia te guía al arrepentimiento. Pero si hay dureza en el corazón, no hay propósito, no hay meta, no hay decisión de un arrepentimiento, entonces la persona lo que está haciendo es un daño terrible contra su propia vida. En Romanos capítulo 2, verso 5 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Se da cuenta entonces, la situación se pone terrible en contra suya cuando no hay un arrepentimiento. Cuando usted dice en su corazón: no necesito a Dios, no me importa Dios. ¿Cuántos lo han hecho y les ha ido tan re mal? Muchos dijeron:
no necesito a Dios. Hitler dijo que tenía más publicidad él que Dios, que Jesucristo. ¿Dónde está ahora Hitler? Está en las llamas, atormentado en azufre y fuego. Qué terrible situación. Ahora si quiere arrepentirse, ahora quiere humillarse ante Dios cuando ya se acabó toda esperanza para él. Mientras que usted tiene hoy toda la oportunidad de arrepentimiento, pero si endurece su corazón, dice Pablo en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. El Señor no retarda su promesa, mis amigos. Él está dispuesto a cumplir sus promesas, pero está esperando que usted se arrepienta para Él cumplir sus promesas. Todas las riquezas de bendición están disponibles para usted después de su arrepentimiento. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 declara: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si todas las personas se arrepienten de sus pecados y comienzan a hacer la voluntad de acuerdo a las santas escrituras, entonces no tendríamos ni policías en las calles, no habrían cuarteles, no habría necesidad de prepararse en armas para destruirse, no tendríamos cárceles tampoco, no tendríamos violencia en las calles ni en las casas, sino que gozáramos de paz y de la presencia de Dios. Por eso es que Dios manda que el hombre se arrepienta. Si el hombre se arrepiente de sus pecados, gozará de las riquezas, de esas riquezas santas, perfectas, divinas y gloriosas. Ahora bien, podemos contemplar otras referencias respecto de lo que venimos hablando. A la luz de reconocer esto, usted debe de creer sinceramente y de todo corazón en el Señor Jesucristo para recibir el perdón de todos sus pecados. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. El que está dispuesto a creer es aquel que recibe a Cristo en su corazón después de confesarle sus pecados y se dispone especialmente para ser bautizado en las aguas. El Señor lo dijo claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La incredulidad conduce a la condenación, a la destrucción, al tormento eterno, mientras que la fe en Cristo Jesús conduce a una esperanza eterna y gloriosa, a vivir una vida perfectamente santa para Dios. En Juan 3:16 vemos ciertamente la grandeza de ese amor para cambiar las vidas del ser humano cuando se dispone delante de Dios. Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso da a entender que el amor de Dios está para todos, pero ese amor se activa cuando el hombre lo recibe. Es como cuando se le da a cualquier individuo un frasco de medicina. Si le quita la bisnieta, lo destapa y se lleva la cantidad necesaria a su boca, a su estómago, quitará cualquier problema. Pero si esta persona enferma dice: no quiero tomar la medicina, ya fui al doctor, ya compré la medicina, y mantiene su frasco ahí sin quitarle la bisnieta, no lo destapa, y en caso que le quite la bisnieta y lo destapa, simplemente lo que hace es llevárselo
a la nariz. Y donde siente el olor medio raro, vuelve a colocarlo ahí y sigue con su problema de enfermedad. Porque no participa, le da pánico la medicina más que su dolor. El problema de multitudes es que no saborean el amor de Dios porque dicen, tengo que dejar los bailes, las cervecitas, que las falditas cortas, tengo que dejar tantas mujeres que tengo o tantos maridos que tengo que dejar las drogas, tengo que dejar el alcohol y todas esas cosas me gustan. Entonces, lo que está haciendo es envenenándose, llevando su alma a tremenda condenación. Mas Dios, en su alto voltaje de amor, decidió entregar el regalo más preciado del cielo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el eterno Padre que ha determinado donarnos a su propio Hijo Jesús. Y nos dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero si la gente determina no recibirlo, sino rechazarlo, hacerlo a un lado, entonces su vida está en un desastre. El que en él cree, dice el mismo Señor, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queridos televidentes, es necesario el arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para que reciba el don del Espíritu de Dios. Es necesario su arrepentimiento. Yo lo invito a venir a Cristo, a confesar sus pecados, ya que Él está dispuesto a perdonarle. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiero orar por usted. Divino y buen Padre, gracias por la misericordia, por su poder, por su grandeza de misericordia en el favor de los que se arrepienten. Perdona, oh Dios, toda maldad, toda iniquidad, limpia de toda inmundicia. Entra al corazón de cada persona, Señor. Límpialos con tu poderosa sangre y con tu poderosa palabra y con el fuego de tu Santo Espíritu. Te alabo, Dios, en el nombre de Jesús. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.